Y ahora déjame que les cuente aquella mística experiencia, maestría y pericia solo a la vista del que quiere mirar, del que quiere comprender que hay que intentar sentir y vivir en los márgenes de la vida, pues ahí está el color, el olor, el calor. La habitación guardaba ese ambiente especial, un hálito majestuoso de cálida luz del mediodía que se colaba por las persianas rotas y descolgadas del edificio. Entre aquellos rayos de claridad, millones de motas de polvo flotaban en el ambiente, ingenuas a todo. Ingenuas a la historia que custodiaban, ingenuas al silencio que allí había adquirido su propia morada, ingenuas y a salvo de aguaceros de verano, de ventiscas de otoño, de revoluciones de invierno y poetas de primavera, ingenuas, virtuosa y versada ingenuidad. Lomeras desgastadas, páginas de cortesía, atriles enmarañados, anuncios antediluvianos, anotaciones al pie de página. Aquello estante era todo lo que necesitaba aquella mañana, todo a la casualidad, como la línea de mi propia vida. Colores que ver, colores que sentir y olores que percibir. Al azar. Al azar la historia de Sanlúcar por Velázquez Gastelu. Al azar tratados de buenos modales y publicidad de centurias pasadas. Al azar inventarios de ultramar contados en la misma orilla. Al azar partituras de piano en palacetes de invierno y al azar, al azar voz popular en las calles de Sanlúcar. Os aseguro, amigos míos, que todo fue al azar. Y quise sentir la pluma rasgando el papel. Quise ser las gotas de tinta que emborronaban aquellas magníficas diatribas. Quise saber qué significaban aquellos escudos y pergaminos que perfectamente enrollados esperaban paciente que la mano curiosa y sagaz desatara aquel roñoso cordelillo que sin estar por asomo apretado invitaba al espabilado historiador a su fácil desarme. ¿Así? Así que sentí irrefrenables impulsos de tocarlo todo, de pasar las hojas queriendo embeber toda su sapiencia en un solo golpe de página, de contener en mi memoria toda la razón, todos los colores, todo su misticismo. Así que intenté parar el tiempo, detener aquella luminosa mañana, convertirme en insolente mota de polvo que custodiaban tus papeles, convertirme en centelleante claridad que iluminan tus tesoros, pero no, sinceramente, no pude. Pues simplemente, al azar, me convertí en un pícaro playero con el lomo roto de estibar mercancía, en un redero de tus orillas marineras, en un acuarelista de tus tardes de otoño, en un paisano de encalladas manos. Y os aseguro que era eso exactamente lo que quería encontrar. Historias, viejas historias de Sanlúcar. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante, un nuevo espacio cultural donde la historia, la literatura y las artes se dan la mano. Y para esta primera singladura, y válgame para ello tan marinera expresión, se encuentra hoy con nosotros don José María Hermoso Rivero. Es profesor e historiador de Sanlúcar y que viene a contarnos muy buenas historias de su trabajo y su dedicación diaria. José María, o Chema para los amigos, que yo me considero tu amigo, así que te llamaré Chema. Buenas noches y bienvenidos a Café de Levante. Buenas noches, Rafa. Muchas gracias por esta oportunidad de estrenar tu nuevo programa, al cual le deseo una larga vida, próspera y duradera. Chema, yo creo que la primera pregunta siempre tiene que ser directa al arma, ¿no? Porque yo sigo mucho tu trabajo y he seguido todo tu trabajo de investigación. Pero antes de entrar en materia, preguntarte por qué ese gusanillo, por qué dedicarse a la historiografía, a la investigación, que parece que es algo que es adictivo, ¿verdad? Es totalmente adictivo y además, incluso, me atrevería a decir, incluso perjudicial para la vida personal de uno, porque claro, no puede ser todo investigar, al igual que tú eres un gran coleccionista y sabes que en un momento dado tienes que refrenar tu impulso de conseguir piezas y demás, porque hay otros intereses en la vida, pues es adictivo. Pero posiblemente es adictivo porque
es mi labor profesional y gracias a Dios, no me puedo quejar, trabajo en lo que me gusta y hago lo que me gusta. Y lo puedo compaginar como es la enseñanza y en este caso la investigación histórica. El problema que ocurre, que mientras que la enseñanza se paga, obviamente, a eso nos dedicamos, la investigación histórica la verdad que ni se paga ni se valora. Entonces es algo que pero hay que señalar. La satisfacción es la satisfacción es inmensa. ¿verdad? Al igual que cuando tú encuentras una pieza en un rastro, en un mercadillo, una librería, un libro viejo, un papel antiguo, para ti eso es la satisfacción del día. Yo me acuerdo perfectamente, bueno, sí, me has preguntado, si no me voy por las ramas, que por qué, pues posiblemente no lo sé. ¿Quién tiene la culpa de que me dedicara a la historia? Posiblemente, yo siempre la achaco a mi profesor de Ciencias Sociales en el Colegio El Pino, don Jesús Matías, el cual explicaba también las clases que me hizo plantearme desde que era un niño, estoy hablando con 12 años, supongo, 12, 14 años, que yo quería estudiar historia. Bien, después, con el paso del tiempo, me matriculé en la Universidad de Granada, ejercí la carrera de historia y en esos años, en esos 5 años de carrera, tuve la oportunidad de ejercer como arqueólogo, alumno colaborador de un grupo de investigación, toponimia, historia del Reino de Granada, y ahí practiqué durante 5 años un buen número de excavaciones, prácticamente creo que era a 1 o 2 por año, lo cual me desarrolló también un poquito ese gusto romántico de la arqueología, que también me sirvió para darme cuenta que, bueno, que era algo muy bonito, pero que de lo romántico que era tampoco me lo permitía vivir. Y de hecho, la mayoría de mis compañeros de esa época, que son arqueólogos, la mayoría están trabajando fuera de España. O sea que me sirvió para también darme cuenta. Pero que la verdad que es muy satisfactorio. Y ese gusto de encontrar algo, estar excavando y encontrar un objeto, en este caso, no piensen la mayoría de los que nos están escuchando que en la arqueología se encuentran grandes restos y demás. Generalmente suele ser cerámica o suele ser algún objeto de joyas o demás, pero que no es nada así sobresaliente que pueda faltar a la vista. Pero esa pequeña satisfacción para el arqueólogo o la cimentación de un antiguo edificio, pues eso es tan gratificante que te permite quitarte todas las amarguras que trae la profesión. Y además es muy comparable, por ejemplo, al historiador o al investigador que está en un archivo cuando encuentra ese papel, encuentra ese legajo, encuentra esa fecha o esa anotación que le aclara, ¿no?, como las piezas de un puzzle, empieza a verle color, ¿no?, ¿verdad?, la cosa, ¿no? Totalmente comparable, Rafa. Mira, José María, yo sinceramente he seguido mucho tu trabajo desde hace tiempo. A mí me enganchó muchísimo un tema que hiciste, que fue el de bodegueros y revolucionarios, o revolucionarios y bodegueros. Sí, bodegueros y revolucionarios. Un trabajo que tocaba mucho la septembrina y que tocaba la revolución del 68, en el siglo XIX, del general Prim y Topete, y tocas muy bien pues esa historia social, política y económica de las Sanlúcar del momento. Y fue un tema que me acercó mucho a ese trabajo, pero no voy a tocar ese tema. Vamos a tocar otro que me parece muy interesante y que... Te agradezco que no toque ese tema, porque fue el primero y yo mismo considero que esto es totalmente defectuoso. Lo que ocurre que es verdad que el enfoque que me permitió hacer ese pequeño trabajo que se publicó en la revista de verano de Sanlúcar de Barrameda me ha servido después para seguir tirando del hilo. Yo espero algún día... Para engrandecer el trabajo. Claro, yo espero algún día, porque para ese breve artículo que la gente podrá ver, que son 6 páginas, me llevé 2 años investigando. Entonces, resumirlo todo en 6 páginas era algo totalmente ingenuo, era imposible. Entonces, me ha servido un poco como material para ir en un momento dado, poco a poco, ir realizando un libro. Otro tema de los que trataste y además me gustó bastante fue ese tema de la guerra de la independencia, ya no solo a nivel nacional, sino aquí en Sanlúcar de Barrameda, como fue esa ocupación francesa, que precisamente es el tema que me gustaría que dieses unas pinceladas, porque evidentemente en este espacio pues no cabe un tema tan grande, ¿no?, en este caso, pero ¿cómo fue ese trabajo? ¿Cómo fue esa ocupación francesa en Sanlúcar? El origen, voy a explicar un poco el origen del tema. El origen yo fíjate, saltar de un tema a otro, porque claro, yo estaba investigando la septembrina, es decir, para que lo entiendan, el periodo que va de 1868 a 1873, que se llama, la gloriosa, tal. ¿Qué ocurrió? En un momento dado, en el año 2009, 2008-2009, asistí al primer congreso que se celebró de historias locales en la Universidad de Cádiz. ¿Bien? Y ahí se planteó por primera vez, la verdad que era interesantísimo, por muchos investigadores locales de la provincia, cómo fue la guerra de independencia, 2008 fue,
cómo fue la Guerra de la Independencia en nuestra provincia. Ahí se pusieron muchísimos datos muy interesantes. Es decir, el profesor don Salvador Daza estuvo en ese congreso, yo lo escuché precisamente. Que precisamente ahora ha sacado un trabajo muy interesante sobre la Guerra de la Independencia, un libro muy, claro, muy de hecho muy ese fue, digamos, el origen. Entonces, a partir de ahí yo me planteé, dice, bueno, Chema, ¿y por qué no? Y entonces me planteé participar en el año 2011 con una ponencia dedicada a la ocupación francesa en Sanlúcar. ¿Qué ocurrió? Yo me llevé 3 veranos, o sea, sí, 3 veranos, ¿no? 3 meses, los meses de verano trabajando en el archivo municipal, el cual agradezco todas las facilidades que me dieron y toda la documentación que pude sacar. Digo, como le decía yo a mi mujer, le decía, salí de un trabajo y me metí a otro, o sea, terminé las clases y me metí en otro. Y entonces el origen de ese trabajo fue ese. Y la verdad, ¿qué ocurrió? El congreso a 2 días se suspende y nos dejan totalmente tirados a los investigadores con las ponencias aprobadas. Es decir, las ponencias se enviaron y estuvieron totalmente aprobadas y teníamos fecha para presentarlas. Pero bueno, básicamente, lo que fue la ocupación francesa aquí, desde mi punto de vista y tal como yo he podido analizar la documentación, prácticamente aquí las autoridades locales se aliaron con los ocupantes para generalmente evitar un baño de sangre. Es decir, aquí no hubo una resistencia armada ni una resistencia tenaz contra el enemigo, no. Aquí todo el mundo intentó sacar provecho de la situación. Desde el clero, que se beneficiaba de la ocupación, algunos sacerdotes que actuaban como intermediarios para los franceses, como muchísimos regidores municipales, que incluso, mientras que la población pasaba un hambre atroz, ellos se lucraban de las raciones que consumía el ejército francés, y muchos comerciantes de la ciudad se lucraban también de las provisiones que le vendía el ejército francés. O sea, hay mucho mito, Rafael, hay mucho mito en el tema de la guerra de la independencia. Pero, por ejemplo, José María, la Sociedad de Amigos del País, de finales del siglo XVIII, 1780 aproximadamente, de ese aspecto liberal y que había tenido concesiones muy importantes por medio de Manuel Godoy para Sanlúcar, en el campo de la agricultura, en el campo de la economía local. Bueno, quizás todo eso se vino al traste, ¿no? Se vino después al traste ese esplendor que quizás estaba pasando Sanlúcar por aquellos momentos, pese a la miseria que pudiese existir. Sí, es verdad que ese impulso comercial se vino un poco al traste con esa entrada de los comercial, franceses. Rafael, y personal, porque no hay que olvidar que aquí se establece un jardín botánico, que por cierto me llama la atención que sea la entrada más visitada de mi blog, un trabajo pequeñito que hice en el 2010, y el jardín botánico aquí fue fruto sobre todo de las relaciones personales entre Manuel de Godoy y Francisco de Terán. Bien. Importante político y bodeguero del momento, sí señor. Y a partir de esa relación personal, porque la hermana de Francisco de Terán estaba casada con el secretario de Manuel de Godoy, que era José de Amorós, que de hecho hay un magnífico trabajo que recomiendo encarecidamente, que es de mi profesor y estimadísimo don Francisco Márquez, que se llama La Sociedad de Amigos del País, en Sanlúcar, y es un libro magnífico, magnífico. Y a partir de esa relación personal aquí se trae una serie de proyectos, incluido la importancia del Jardín Botánico del Príncipe de la Paz, que para los que no lo sepan fue uno de los grandes proyectos de la Ilustración española y sobre todo la provincia de Cádiz. Pero todo ese proyecto efímero, porque prácticamente duró unos 2 o 3 años, en 1808 desaparece, si no recuerdo mal, en marzo o abril tiene lugar el motín de Esquilache, y en mayo, cuando llegan las tropas francesas, todo lo que es el botánico se arrasa. Que es mentira, no se arrasa, eso es mentira. ¿Es un mito lo de que se arrasó? Es un mito que se arrasó. ¿Por qué lo sabemos? Además, no que lo sepa yo, que lo he leído de mi profesor Francisco Márquez. Hay un inventario de árboles de 1809 y prácticamente el mismo número de plantas que se plantaron en 1807. Claro. O sea que no se arrasó, lo único que terminó, que eso fue realidad, se terminó la actividad científica. Es decir, los científicos que se habían traído para ese jardín, que está hablando de primer nivel de la época, está hablando de Rojas Clemente. Simón de Rojas Clemente y Esteban de Botelú, ellos se marchan, pues claro, ya se paraliza, no hay dinero y se paraliza. Y el jardín botánico lo que tuvo fue un lento letargo de desaparición. Incluso en 1820 aproximadamente hubo un intento del ayuntamiento de la ciudad de volver a abrir el jardín botánico, pero la verdad que nunca se hizo a cabo. Y al final eso fue desapareciendo.
¿Y cómo se desarrolla esa ocupación francesa en Sanlúcar? ¿Hay una buena relación entre la población sanluqueña y los franceses? ¿Existe algún conato de intentar librarse de esa opresión, José? Hay, para que tú me entiendas, las actas capitulares son el documento en el cual el cabildo de la época registra todo aquello que le interesa. ¿Bien? Y el historiador, en este caso un servidor, debe tener la habilidad de ir desgranando o ir sacando esa intrahistoria que te van diciendo las actas capitulares. Por ejemplo, vamos a ver, ¿cómo te explicas tú? Un pequeño apartado que trata uno de mis artículos sobre la guerra de independencia, sobre la ocupación francesa, que el número de niños expósitos aumentara de una manera alarmante de 1810 a 1812. O sea, si no recuerdo mal, de memoria no lo puedo decir, pero que hubo casi el doble de niños expósitos. Para que entiendan lo que nos estaba oyendo, niños expósitos eran niños abandonados, niños sin padres. ¿De dónde nacieron esos niños? Piénsalo. Pues era muy sencillo. Muchas mujeres, para ganarse el favor de los ocupantes, que eran los que tenían la riqueza, los que tenían más bienes, pues obviamente se prestaban esos servicios. Y como fruto de eso, pues después tenía esa clase de niños, que la vida de esos niños fue tristísima, porque en un documento que yo lo tengo recogido y publicado, las amas de cría, es decir, las mujeres que le daban el pecho, en un momento dado abandonaron la casa cuna porque no les pagaban. Entonces los niños, al no darle el pecho, morían. Es una cosa muy triste. O sea, esto, como tantas historias, después los robos, aquí hay siempre el mito del guerrillero. Aquí generalmente no se distingue quiénes son guerrilleros y quiénes son bandidos. Los franceses le tenían pánico, pero auténtico pánico, al camino que iba desde Sanlúcar al puerto de Santa María. Les robaban los caballos, les robaban las monturas e incluso mataban a los propios sirvientes de esos oficiales franceses. Y hay un detalle gracioso, que yo me lo encontré en un acta, y aparte lo tengo ya publicado y demás, que incluso había sanluqueños que trabajaban como, ¿cómo decirlo?, mercenarios para los franceses. Es decir, y mataban a sus propios compatriotas para ganarse una recompensa. El favor Totalmente, del eso ejército es una realidad. Chema, ¿cómo se termina esa situación en Sanlúcar? ¿Cómo es la salida de los franceses? Básicamente Rafa, hay que relacionarlo todo con el asedio de Cádiz, en realidad. A partir de 1812 el asedio de Cádiz prácticamente Napoleón ve que es imposible tomar la ciudad, pero ojo, es imposible tomar la ciudad, y esto lo sabe cualquiera que haya estudiado un poco, porque la marina inglesa está en Cádiz. Entonces todo intento de bloqueo o ataque marítimo contra la ciudad es totalmente abortado. Entonces, viendo que la marina inglesa bloquea ese asedio y demás, Napoleón, y hay que tener en cuenta el contexto internacional, Napoleón está perdiendo en Rusia, decide retirar las tropas del asedio de Cádiz. Y, bueno, abreviando mucho, el 25 de agosto de 1812 las tropas francesas acantonadas en Sanlúcar salen de la población. Pero, ojo, se llevaron todo, ¿eh? Sí. O sea, en los meses previos, robaron las sillas de montar, las cananas, los arreos, todo. Incluso el propio mando, el barón Blondeau, que se llamaba, no lo pronuncio bien, el barón Blondeau, incluso días antes de salir de la ciudad, le exige al ayuntamiento que le pague, creo que eran 25.000 francos, no francos, y aparte 20 o 30 arreos de mulas. Y el ayuntamiento le responde que bueno, que da los 25.000 francos, pero por favor que las mulas no se las lleven. Y de hecho, tras esquilmar también las bodegas sanluqueñas, ¿no? Bueno, lo de las bodegas sanluqueñas, eso don Narciso Climent lo documentó hace ya muchos años, que el mariscal Soult, que era el jefe de Andalucía, le obliga les hace un trato a los bodegueros sanluqueños para que le entreguen unas 300 botas de vino. ¿Bien? Los cosecheros y bodegueros sanluqueños se las envían a Sevilla, y cuando el vino llega, el mariscal Soult responde que el vino está defectuoso y por tanto no se le paga, pero tampoco se la devuelve. No se la devuelve. O sea, y claro, ellos no podían hacer nada. Chema, ahí también aparcamos un poco el tema de la Guerra de la Independencia, y en ese caso, en el año 2013, junto al historiador sanluqueño Antonio Romero Dorado, publicas también la historia más antigua de Sanlúcar conocida. Hasta la fecha, sí. El señor Francisco de Eraso y Arteaga. En unas pinceladas de ese tema, que también me parece un tema excepcional y poco todavía estudiado, quizás. Sí, la verdad que no se ha valorado absolutamente nada, o muy poco, incluso se la ha valorado más fuera de la ciudad que dentro.
Pero bueno, básicamente para que los que estén escuchando me entiendan, y muy claro. Ahora mismo, cuando se habla de historia de Sanlúcar, la más antigua conocida y publicada hasta la fecha es la de Juan Pedro Velázquez Castelo, que es una historia escrita en el siglo XVIII, para que se ubiquen 1700, la década de 1750, 1760. Bueno, ¿quién es Francisco de Eraso y Arteaga? Este señor es un militar del siglo XVII, es decir, está hablando ya de un siglo antes de Velázquez Castelo, que es un literato, es decir, es un poeta, es un dramaturgo interesantísimo, que decide recopilar en una serie de textos, porque este señor incluye todo, y dedicados a la ciudad de Sanlúcar, ¿bien? Que es su patria adoptiva, porque él no es sanluqueño. Él nació, posiblemente naciera en Sevilla, pero desde que era muy niño, vivió en Sanlúcar. Bueno, Chema, me vas a permitir que pasemos unos minutos a publicidad y bueno, rescatamos este tema tan interesante de esta historia, de la historia más antigua de Sanlúcar, porque así fue titulado ese trabajo, es cierto, ¿no? Vamos. Bueno, pues volvemos en unos momentos aquí a Café de Levante con Chema Hermoso y este tema tan interesante que tocaremos en esta segunda mitad. Amigos, seguimos nosotros aquí en Costa Noroeste y en Café de Levante con nuestro amigo Chema Hermoso y nos estaba contando esa historia, la historia más antigua de Sanlúcar por Francisco de Eraso y Arteaga, que fue publicada en el 2013. Sí, el artículo de unas 48 páginas, no 48 páginas exactas, fue publicado en el 2013 y en la página del Centro de Estudios de la Costa Noroeste, lo puede leer cualquiera y gratis. Muy bien, y sobre este tema, José María, exactamente quién es Francisco de Eraso y Arteaga y por qué se le denomina la historia más antigua de Sanlúcar. Como estaba diciendo, un literato, un poeta que decide escribir una serie de textos y demás, y en el capítulo segundo, que es el único que está transcrito, pues es una obra bastante voluminosa, tanto mi compañero Antonio Romero Delgado, cual me gustaría que estuviera aquí, pero no ha podido venir, y un servidor, lo que hicimos fue transcribir y estudiar el capítulo segundo. ¿Por qué el capítulo segundo? A ver, la obra es interesantísima desde el punto de vista literario y demás, pero nosotros somos historiadores, ambos dos. Entonces, en el capítulo segundo encontramos la primera historia de Sanlúcar hasta la fecha, que conservemos. Sabemos que había otras anteriores, pero que hasta la fecha es la única. Y es un texto muy interesante, porque aporta datos muy novedosos. Estamos hablando, volvemos a decir, Velázquez Castelo escribe en el siglo XVIII. Este señor, 100 años antes, justo casi, por en 1752, ya está escribiendo una historia de Sanlúcar. Y aporta datos tan novedosos, por ejemplo, o sea, para que lo entendáis, Francisco de Eraso no es un ilustrado, es un militar. Y es muy curioso porque él te va a decir los sueldos que cobran la guarnición del Castillo de Santiago, del Baluarte de San Salvador, pero él no te va a decir quién hizo tal imagen o quién hizo tal iglesia. Eso no le interesa. Sin embargo, da datos muy interesantes. Y una de las fuentes, por ejemplo, datos así curiosos, yo recuerdo ahora mismo, por ejemplo, que el Castillo del Espíritu Santo no se llamaba Castillo del Espíritu Santo, se llamaba en su época Castillo de Arnau. ¿Y por qué se llama Castillo de Arnau? Pues muy sencillo. Él dice que un capitán de la guardia de la ciudad, llamado Arnau, de apellido Arnau, fue el que diseña el castillo. De hecho, al principio, cuando yo veo ese dato y demás y lo transcribo, digo, bueno, ¿esto de dónde viene? Y dicho hecho, me voy a Velázquez Castelo y en su magnífico catálogo que tiene, que estudió muy bien el profesor Fernando Cruz Isidoro, se documenta un capitán Arnau de la guardia de la ciudad de Sanlúcar y tal, que vivió en la época de la Arteaga. O sea, encajamos las piezas totalmente, lo que hemos dicho, un puzzle. Y da muchísimos datos, por ejemplo, del Santuario de la Caridad, da datos del número de clérigos que tenía, el número de niños de la Inquisición en Sanlúcar, también aporta bastantes datos. O sea, para que nos entiendan, no quiero aburrir mucho a la gente, hasta la fecha es la historia de la ciudad más antigua que poseemos. Y la pueden leer gratis. Y bueno, y por ejemplo, Velázquez Castelo no hace referencia sobre Francisco de Eraso y Arteaga. Lo hace, pero de manera, para que nos entendamos, un poco despectiva. Porque él dice que este señor escribió unas cosas sin ton ni son, así, sin mucho criterio. ¿Bien? Y para que lo entendamos, los escritores posteriores, la mayoría han copiado a
a Eraso de Arteaga. Fernando Guillama tenía el manuscrito de Eraso de Arteaga y lo cita muchísimo. Estamos hablando de siglo XIX. De 1858, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. O sea, el problema aquí es que los manuscritos se han perdido, el de Eraso lo conservamos, pero lo conservamos gracias a que había una copia digital, bueno, la copia está en Menéndez Pidal de Santander, y después, cosas curiosas de la vida, cuando se publica el artículo y demás, me llaman de la Biblioteca Municipal de Sanlúcar, el cual, entre el fondo antiguo, habían encontrado una copia del manuscrito de Eraso. Es decir, que yo pensaba que se había perdido y no, se encontraba aquí. Pero ojo, es una copia de final del 19, no es la copia original. La copia original es un manuscrito, ¿no? Está a máquina incluso, es una copia a máquina. Bueno, y hay otro tema interesante también que te lleva no solo a sacar un interesante artículo histórico que publicas en el Seconoca y en tu página web, de la que ocuparemos unos minutos antes de marcharnos, que ese trabajo que haces con los órganos de tubo de la ciudad de Sanlúcar. Además te lleva a dar alguna que otra conferencia y alguna radio, televisión, en este caso también tu publicación en tu página. Un patrimonio olvidado, Chema. Totalmente. Y me atrevería a decir cada vez más. No puedo decir. Incluso después de haber hecho un trabajo de investigación, se encuentra en un estado bastante dejado, ¿no? Bastante dejado. Vamos a ver. Todo el mundo, y seguramente lo que estarán viendo, dirán, mira, este es el muchacho que toca el órgano en Santo Domingo. Lo de muchacho me agrada. Eso es lo primero, porque ya tengo una edad. Pero es verdad que yo empecé a tocar el órgano allí, ojo, lo vuelvo a decir, yo no soy músico profesional, eso es lo primero, con unos 16 años. Y entonces me he llevado ejerciendo las labores de organista de la parroquia de Santo Domingo durante muchos años. Obviamente, eso me ha llevado también a que, ya que he estudiado historia y demás, yo tenía siempre una especie de deuda pendiente con la ciudad y conmigo mismo sobre potenciar o difundir la importancia de esos instrumentos. ¿Por qué? Porque Sanlúcar estaba, con tantos templos, imagínate del siglo XVII y XVIII, estaba completamente llena de órganos de tubo. Pero la desidia, el abandono y demás prácticamente nos ha llevado de que solamente, funcionando correctamente, solamente hoy se conserve uno, que es el de la parroquia de Santo Domingo, cuyo mantenimiento, junto con don Francisco Román, que es el organero y compañero mío, muy amigo mío, que mantenemos prácticamente de manera totalmente altruista. ¿Cuántos órganos tenemos actualmente en Sanlúcar catalogados? Vamos a ver, catalogados, haciendo memoria así a grosso modo, tendríamos iglesia de San Diego, el cual es una lástima porque es un órgano que está entero, es decir, un órgano que simplemente conectándolo a un motor ventilador, para que nos haga una idea, un motor ventilador cuesta 500 euros. Y haciéndole una reparación, que no sería muy costosa y demás, podría estar en funcionamiento. Después tenemos el órgano de la parroquia mayor, que es una lástima, porque está prácticamente casi inutilizado. Yo mismo estaba tocando hace poco allí, la verdad que ya no se puede tocar. Además, ha ido empeorando con el paso del tiempo, desde la década de los 90, en que se reparó y demás, prácticamente, como no se le ha hecho nada, pues ya prácticamente está que casi no se puede tocar. El de la parroquia de Santo Domingo. Y a grosso modo también hay un órgano muy desconocido porque no se puede ver el convento de Madre de Dios, que está en el coro alto, precioso, un instrumento muy bonito y que no se utiliza, pero porque las hermanas, la comunidad, ellas cantan en el coro bajo, entonces es un instrumento que está en la parte alta y además está intacto, está tal como lo hicieron, incluso con el fuelle manual que tenía. Y bueno, es un instrumento que se conserva bien, pero no se utiliza. Y de restos, por ejemplo, porque ya yo lo voy a catalogar, Rafa, permíteme, como restos. El de la iglesia de San Francisco, que es una lástima, en su momento fue calificado como el mejor órgano de la ciudad, una auténtica maravilla. Y ya también como restos que queden, por ejemplo, el de la parroquia del Carmen. O sea, y eso sin contar quizás con lo que ya se han podido perder en décadas anteriores, ¿verdad? Muchísimo. Incluso creo haber leído que algunos se llegó a vender, ¿no? Sí. Y salió de Sanlúcar y se fue, por ejemplo, a Jerez, ¿no? A Jerez, a la casa, más no es que lo diga yo, es que está catalogado por la Junta de Andalucía, la casa de Antonio de la Rán, que por cierto, cuando yo cantaba en el coro Villa Marta de la ciudad de Jerez, me llevo unos cuantos años en el coro del teatro, precisamente estuve ensayando en la casa de Antonio de la Rán. Y ese órgano, pues está catalogado así por la Junta de Andalucía, se vendió a un particular, en un órgano barroco, para que me entiendan, un órgano pequeñito, muy bonito, y se vendió a ese señor. Y está catalogado como tal. Ahí he estado siguiendo estos últimos meses, estas últimas semanas, las entradas de tu blog,
he estado siguiendo el Centro de Estudios de la Costa Noroeste, Seconoca, y hay algunos artículos muy interesantes como el pendón de Sanlúcar. La verdad que me ha sorprendido gratamente, porque es algo que yo no le di especialmente importancia, y ojo, voy a decirlo, el mérito de haber descubierto toda la historia del pendón de Sanlúcar la tiene mi gran amiga Rocío Garrido, que ella en un artículo precioso, muy bonito, que está inserto en el libro de las Jornadas de Patrimonio, primer volumen que sacó don Fernando Cruz, en ese artículo que hace un análisis del Castillo de Santiago magnífico, de lo mejor que yo creo, lo recomendaría como lo mejor que se puede leer sobre el Castillo de Santiago. Ella en las últimas páginas de ese artículo descubre, en un acta del Ayuntamiento de Sanlúcar, del Cabildo, descubre cuándo se encarga el pendón y con qué arma se representa. Entonces yo lo único que hice, no me atribuyo ningún mérito más, fue sacar algunas fotografías que yo había hecho con mis alumnos cuando había estado en el Ayuntamiento de Sanlúcar de visita institucional con los niños, y simplemente, o sea, aportando la información que da ella en mis fotografías y demás, y aparte contrastándolo con lo que dice Eraso Arteaga, volviendo a lo mismo, que él habla de cuáles eran las armas de la ciudad en el siglo XVII, pues simplemente hice una entrada de mi blog, ¿no? Que no tiene más importancia, y curiosamente a la gente le ha gustado mucho porque tiene más de 300 visitas. ¿Y qué nos puedes recargar en pocas palabras sobre el pendón de Sanlúcar? Bueno, para que lo entiendan, el pendón, cualquiera que vaya al salón de comisiones del ayuntamiento, está metido en una vitrina, está bien protegido y demás, pero obviamente no se encuentra en un buen estado de conservación, pero obviamente no porque esté mal, sino porque el uso que se le ha dado a lo largo de los siglos. Y entonces es un pendón que se construyó a mediados del siglo XVII con las armas de Carlos II, que era para que se utilizara en la ciudad, en las procesiones, por ejemplo, del Corpus, que eran algo institucionales, o en otras grandes celebraciones. De hecho, ha sido tan curioso lo del pendón que cuando la gente lo ha visto, porque muchas veces, como dice mi amigo don Eduardo Domingos Lobato, las cosas hay que iluminarlas. Y cuando la gente la ha visto, muchos amigos míos cofrades se han puesto en contacto conmigo. Uy, pues esto sería estupendo sacarlo, uy, qué bonito, no sé qué. Cuando digo, sí, es que se sacaba. Esto es historia de la ciudad. Por eso está en ese estado, porque se le ha dado un uso continuo y claro, su función. Y tampoco se le ha dado un mantenimiento y demás. Pero vamos, está bien conservado, está en una vitrina, lo puede ver cualquiera, pero que es verdad que sería bonito que se recuperara, por lo menos, y que se expusiera en unas buenas condiciones para que los ciudadanos lo valoraran. Bueno, Chema, a mí sí me ha gustado mucho otro artículo que tienes, que espero que lo puedas documentar más aún, porque es algo totalmente desconocido, y creo que no sé si sabes de lo que te estoy hablando, pero si te digo la guerra de Cuba, si te digo los sanluqueños que pudieron participar en 1898, ¿no? Aproximadamente, en la guerra de Cuba, ¿qué has encontrado sobre esos sanluqueños que participaron allí? Realmente, Rafa, te lo voy a decir con toda la honradez, muy poco. Esto se remonta todo a una historia familiar. Mi bisabuelo fue práctico de la barra del Guadalquivir, ¿bien? Y obviamente yo, buscando las hemerotecas digitalizadas, pues buscaba siempre datos sobre... Qué alegría de las hemerotecas digitalizadas. Bueno, esto es una joya. Hay gente que le gusta ver el fútbol y a mí me gustan las hemerotecas. Y entonces, simplemente buscando el nombre de mi abuelo, de repente me lleva a una página del Diario de Cádiz del año 2005, en el cual se había publicado un artículo referente a todos esos gaditanos que habían participado en la batalla de Santiago de Cuba, ¿sabes? Y de repente me encuentro con el nombre de mi abuelo, de mi bisabuelo, perdón. Y digo, ¿esto qué es? Empiezo, y claro, ya empecé a tirar del hilo. ¿Qué era, José Mara? ¿Quién era? Rafael Hermoso Merino. Práctico, murió, porque tengo la esquela guardada, son esos recuerdos familiares que pasan de generación. Murió en 1930. Práctico de la barra, en ese caso. De la barra del Guadalquivir. Y claro, ¿no? Ya empiezo a tirar un hilo del otro y ya encuentro la tripulación del barco en el que iba. Y claro, tirando de un hilo, pues ya me salieron muchas más personas. Incluso he recopilado, que algún día son esas cosas que me reservo para mi blog siempre, he recopilado datos sobre las celebraciones que se hicieron en Sanlúcar por el fin de la guerra y la protección de los sanluqueños que estaban peleando en Cuba. Se sacaron pasos y demás, se hicieron novenas y todo era pidiendo el fin de la guerra. Está hablando de 1898. Lo he documentado y espero también algún día sacarlo. No solo estuvo mi abuelo, es decir, he documentado esos 4 sanluqueños en la batalla de Santiago de Cuba, pero también tengo documentado más gente, o sea, más sanluqueños que participaron después en el resto de la contienda. Hay que tener en cuenta que la última guerra de Cuba comienza a mediados de 1893, así a grosso modo. Es decir,
que hubo mucha más gente. Yo he documentado eso como un dato así curioso. Y la verdad que estoy contento, igual que me ha pasado con el Pendón, estoy contento porque he conseguido llamar la atención sobre algo. A mí lo que me surge, Chema, de todo esto es el montón de historias que hay, esos pequeños retazos de nuestra historia sanluqueña y que siguen todavía, bueno, pues perdidos, sí, en este caso en una hemeroteca, en archivos de cualquier punto de España, y que bueno, que gracias a gente como tú y muchos historiadores e investigadores y divulgadores sanluqueños sacan a la luz continuamente, ¿verdad? Queda todavía mucho por descubrir. Muchísimo, muchísimo. Yo te puedo asegurar la cantidad de legajos sin tocar, periódicos sin abrir, o sea, es muchísima información. El problema, Rafael, que esto nadie lo paga. Entonces, dedicarse a esto es muy difícil. Y más cuando tienes ya una situación familiar estable. Tú, por ejemplo, que tienes una hija, lo sabes perfectamente. Y esto es muy difícil de compaginar. Y cada vez, incluso que te vas haciendo mayor y tus responsabilidades familiares aumentan, es más difícil. Pero vuelvo a decir lo mismo. Como a mí me llena, pues intento siempre sacarle un poco de tiempo ahí para buscarlo y demás, mantener vivo mi blog, que es verdad que tiene bastantes visitas, y poco a poco ir sacando pequeñas cosas, pero que es verdad que es muy difícil, Rafa. Y al hilo de tu blog, que es, lo puedes decir, es Sanlúcar Contemporánea. Contemporánea. Bastante conocido. Yo sigo diciendo que tu blog es una de las referencias culturales, se está convirtiendo en una de las referencias culturales de Sanlúcar de Barrameda, porque le das cabida a todos los actos y todas las conmemoraciones, toda esa práctica literaria, cultural que se está dando en Sanlúcar, que no es poca, que Sanlúcar tiene un movimiento cultural muy interesante. ¿Cómo surge la idea de convertir, aparte de tu página personal, donde publicas tus artículos, sino también en una importante referencia cultural para el que quiera enterarse de lo que hay en Sanlúcar? Pues vamos a ver, la historia de mi blog suena muy rimbombante, ¿verdad? Pero el planteamiento inicial, mi blog nace en 1810, perdón, en el año 2010, estalló con la Guerra de Independencia, como una página simplemente para enlazar artículos y demás noticias que me encontraba relacionadas con Sanlúcar. Pero, ¿qué va ocurriendo? A medida que voy manejándolo, porque claro, yo no era muy ducho en internet y demás, a medida que lo voy manejando, me voy dando más cuenta de las inmensas posibilidades que tiene. Y entonces a partir de ahí pues voy mejorando las entradas y demás, pero me doy cuenta que la primera norma para un bloguero, esto sabe cualquiera que tenga, es tenerlo activo. Ser constante. Ser constante. El mundo de los blogueros es muy sacrificado. Y claro, obviamente, Rafa, la investigación histórica no da para tener un blog totalmente actualizado. Entonces, decido utilizarlo simplemente como página cultural para ir enlazando, como tú has dicho, todos los actos culturales, presentaciones de libros, ya incluso estoy metiendo ya hasta conciertos y demás, para que la gente pueda visitarlo y pueda conocerlo. ¿Por qué? Pues muchas veces en esta marabunta de información que tenemos, todo está muy disperso. ¿Es verdad? Muy disperso. Y entonces hace falta, o me di cuenta que hacía falta, una página donde aunar todas esas pequeñas noticias. Amén de que yo no soy ningún buen periodista. Todo el que haya leído mis entradas encontrará erratas y demás, algunas veces muy frecuentes. Pero bueno, por lo menos creo que, primero por la constancia, porque ya son 5 años y demás, pero creo que por lo menos ha sabido aunar, o por lo menos conglomerar en el mismo, todas esas actividades culturales, que no son pocas, ¿eh? La verdad que en mi blog me da bastante trabajo. Incluso ya algún medio de comunicación local me lo ha utilizado, muchas veces sin citar la procedencia, tomando las noticias. Me parece muy bien, pero vamos, que no tienen por qué no citar la fuente. Digo, usted Sanlúcar Contemporánea y se ha acabado en el problema. Es así. Pues también llevas en este caso el centro del SECONOCA, ¿no? El Centro de Historia de la Costa Noroeste. ¿Qué es exactamente ese formato digital? Pues, desde mi punto de vista, es lo más moderno y creo que es lo más acertado. ¿Por qué? Hoy lo hablaba precisamente, que el formato en papel es muy clásico, tú eres un fan del papel, yo también, sí, y demás. Para mí pero es igual a ese romanticismo, ¿verdad? No, me encanta, pero es verdad que con los costes y demás es muy... Vamos, no es viable su producción, por así decirlo. Entonces, el CECONOCA no es ni más ni menos que una asociación de autores donde publicamos nuestros trabajos, generalmente todos relacionados con el marco de la costa noroeste, pero en los últimos tiempos, incluso en este año, me atrevo ya a anunciarlo, el SECONOCA va a sacar un número muy relacionado con
la vinculación de Sanlúcar con América. Entonces va a estar muy bonito. De hecho, ya mi compañero Antonio Romero Dorado, que dirige el Seconoca, ha publicado un magnífico artículo sobre la simbología de Guzmán y el Bueno con la sierpe. La sierpe es ese animal que aparece, esa especie de dragón alado que aparece mucho en los escudos de los Medina Sidonia. De hecho, creo yo que incluso lo podrán ya visitar las personas que lo estén escuchando. Y nada, es simplemente eso. Se publica 2 boletines, el Cartare, que es, digamos, los trabajos de más peso, y se publica también uno más pequeñito, en artículos más pequeños, que es el Rincón Malillo, que le llamamos. Entonces, cualquiera más lo puede, buscando el Rincón Malillo, Cartare o Seconoca, simplemente, que es la abreviatura, puede acceder a él, y hay muchísimos artículos. También es verdad que ya Seconoca lleva 5 años, al igual que Uglona, haciendo un poco casi a la par. Bueno, Chema, yo sinceramente me parece muy bien los trabajos digitales, además es una ayuda enorme, pero a mí, ¿cuándo podríamos tener un libro? ¿Cuándo podré tener yo, por ejemplo, en mi biblioteca un libro en papel, con sus cubiertas, y que en la lomera pues venga tu nombre con esos trabajos que durante tanto tiempo te ha La verdad que me lo he planteado muchas veces. Es decir, bueno, Chema, ya en 5 años llevo ya muchos artículos, bueno, sí, un buen número de artículos publicados, tanto en revistas de ámbito local, por ejemplo, la revista de Sanlúcar de Barrameda, Gárgori, a la cual estoy muy agradecido, y a don Manuel Parodi, por supuesto, darme la oportunidad, y es verdad, y en Seconoca sobre todo. Y es verdad que alguna vez me he planteado, digo, bueno, Chema, ¿y por qué no aglutinarlos todos en un formato? Sí, podría hacerlo. Mi gran proyecto, que lo tengo ahí parado, pues poco a poco, escribir ese libro, que lo tengo ahí siempre iniciado y siempre añadiéndole cosas sobre la gloriosa Sanlúcar. Después muchas veces me planteo, Rafa, si realmente interesaría algo así. Yo sé que habrá gente que sí, pero no sé si eso podría tener un gran público. No lo sé. Sí, pero bueno, yo siempre digo también que muchas veces la satisfacción personal sí, no, de claro. elaborar un trabajo y volcar tu tiempo es muy interesante, ¿no? Yo particularmente pienso de que eso forma parte, ¿no?, de la alegría del día a día, ¿no? En estos es lo que compensa, tiempos realmente tan convulsos que estamos viviendo. Es lo que compensa. Cuando yo veo, por ejemplo, en mi blog el número de entradas, viendo, por ejemplo, lo de los saluqueños en Cuba, o lo del pendón y demás, y otras muchas entradas, lo del mono homicida, que es una anécdota muy divertida y demás, me encuentro y veo tantas entradas y digo, mira, siempre hay 10 justos en Sodoma. Es decir, a la gente, hay un grupo de gente, un determinado sector, que le interesa. De hecho, mi blog no está destinado a que tenga unas miles de visitas, pero es verdad que después de 5 años, obviamente, ya tiene un buen número. Pero bueno. Y aparte, me imagino que te darás cuenta que sí hay gente de fuera de Sanlúcar que se interesa por esos trabajos, ¿verdad? Sí, la verdad, incluso muchas veces la satisfacción es que esos temas que tú parece que lo enfocas en el ámbito local, termina interesando muchas veces más fuera que dentro. De hecho, me ha pasado algo curioso en las últimas semanas, que un trabajo que publiqué en Gárgoris sobre las torres de la costa de Poniente, es decir, las torres Almenara que van desde la desembocadura del Guadalquivir hasta Huelva. Me llamaron desde Huelva unos señores que están investigando dichas construcciones, me felicitaron y demás, y me pidieron el documento y el artículo, que les parecía muy interesante. Entonces, es verdad. De hecho, muchas veces yo pienso que lo que me queda ya es salirme un poco del marco ya local y extenderme un poco más al comarcal o demás. Yo creo que puede tener más aceptación. Bueno, Chema, ¿y qué tienes preparado para este estío del 2015? El estío se plantea complicado, muchas obligaciones y demás, pero es verdad, y además lo voy a terminar yo creo que este año. Tengo para el Seconoca, que lo publicaré ahí, un artículo dedicado a Jerónimo de Carranza, que es ese trabajo que llevo ya cerca de 2 años haciéndolo, y es un personaje muy interesante, y sobre todo lo que estaba diciendo, en el Cartare de este año habrá varios artículos, que ya lo podrán ver, sobre la vinculación de Sanlúcar con América, y uno de ellos precisamente es ese. ¿Quién es Jerónimo Carranza? Pues simple, y nada más y nada menos, que es el que escribe uno de los tratados de esgrima más importantes de España. Digamos, la esgrima se inventa en Sanlúcar, en 1582. Y ese señor, porque yo la verdad que de esgrima tengo conocimientos muy someros, ese señor después es destinado a la provincia de Honduras, a ultramar, como gobernador. Y ahí tiene una serie de vicisitudes y problemas y demás. Y es un personaje que estoy estudiando, ya hace 2 años y demás, y la verdad que creo que voy a aportar bastantes datos novedosos sobre su vida. Es sobre todo en el aspecto biográfico. Además, hablas del año de 1582, en pleno siglo de oro. 16.
nuevamente. Y en ese momento histórico donde Sanlúcar se condiciona como puerta de salida, ¿no? para las Américas. Ese señor... Y todo eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque hablamos de la esgrima, hablamos de los caballeros, hablamos del siglo de oro, y todo eso forma como una esfera bastante mística, ¿no? Bastante romántica. Fíjate, yo recuerdo, leyendo el libro de Carranza, que lo puede ojear cualquiera en internet y demás, pues está publicado y demás, Carranza decía una frase que a mí se me quedó desde que leí su libro, además de una conferencia después en la jornada de don Fernando Cruz. Decía, hace una descripción de la barra del Guadalquivir, y él mirando la entrada de Sanlúcar, decía en 1582, dice, esta es la puerta de los dos mundos. Fíjate qué cosa más bonita, dice, esta es la puerta de los dos mundos, en 1582. Está diciendo que Sanlúcar es la entrada y la salida de esos dos mundos, el mundo del descubrimiento de América y la Europa continental. ¿Qué está hablando? Pues la verdad es que sí, además estamos precisamente embarcados, ¿no? en ese quinto centenario. Al respecto, José María, ¿qué te trae esta efeméride, ¿no? tan importante que va a ocurrir en Sanlúcar para tus publicaciones, para tus trabajos? Porque imagino que eso es una pieza clave de cualquier historiador e investigador de Sanlúcar, ¿no? Obviamente, no lo voy a negar, no es un tema especialmente que yo me pueda ceñir a él, porque no es mi ámbito de investigación, un historiador no puede abarcarlo todo, para que lo entienda y demás. Después, es verdad que la documentación sobre esa época aquí en la ciudad no es muy abundante, para que me entiendan. Y aparte, yo soy más partidario de otros temas, pero no dejo de reconocer que es una fecha bastante importante para la ciudad. Obviamente, una población con los índices de paro, con los cuales hemos visto, desgraciadamente, en las últimas semanas, con esos índices de paro tiene que buscar un revulsivo de alguna manera para potenciar tanto el turismo como el desarrollo comercial y el desarrollo empresarial en la ciudad. Y creo que eso puede ser un buen motor. No sé en qué quedará, porque no soy adivino, no soy rapel, por así decirlo, pero no sé en qué quedará. A mí me encantaría que se potenciara y que la ciudad, aunque sea un poco a nivel local, ya no me atrevo a pensar a nivel internacional, pueda volver a recuperar un poco ese papel de impulsor de ese gran acontecimiento que fue la primera circunnavegación. Bueno, José María, ha sido un verdadero placer igualmente, que hayas inaugurado esta primera singladura. Y bueno, simplemente decirte que estoy muy agradecido que hayas estado aquí en Café de Levante, de que nos hayas contado todos esos trabajos y que por supuesto podamos volver a contar con tu presencia, porque tienes muchas cosas que contarnos y lo sé. Se intenta. Bueno, y nosotros, amigos, nos despedimos por hoy aquí, en este primer programa de Café de Levante. No sin antes dejar nuestro rincón literario, de la mano de don Eduardo Domínguez Lobato. Buenas noches a todos, nos vemos la semana que viene y por favor, sean felices. Cuenta Cide Hamete Benengeli, en la segunda parte de esta historia y tercera salida de Don Quijote, que el cura y el barbero se estuvieron casi un mes sin verle, por no renovarle y traerle a la memoria las cosas pasadas, pero no por esto dejaron de visitar a su sobrina y a su ama, encargándolas tuviese en cuenta con regalarle, dándole a comer cosas confortativas y apropiadas para el corazón y el cerebro, de donde procedía, según buen discurso, toda su mala aventura. Las cuales dijeron que así lo hacían y lo harían con la voluntad y cuidado posible, porque echaban de ver que su señor por momentos iba dando muestras de estar en su entero juicio, de lo cual recibieron los dos gran contento por parecerles que había acertado en haberle traído encantado en el carro de los bueyes, como se contó en la primera parte de esta tan grande historia. Y así determinaron de visitarle y hacerle experiencia de su mejoría, aunque tenían casi por imposible que la tuviese, y acordaron de no tocarle en ningún punto de la andante caballería por no ponerse en peligro de descoser los de la herida
que tan tiernos estaban. Visitáronle, en fin, y halláronle sentado en la cama, vestida una almilla de bayeta verde con un bonete colorado toledano, y estaba tan seco y amojamado que no parecía sino hecho de carne momia. Fueron de él muy bien recibidos, preguntáronle por su salud, y él dio cuenta de sí y de ella, con mucho juicio y con muy elegantes palabras. Y en el discurso de su plática vinieron a tratar en esto que llaman razón de Estado y modos de gobierno, enmendando este abuso y condenando aquel, reformando una costumbre y desterrando otra, haciéndose cada uno de nuevo legislador. Algo de la gran historia del caballero de la triste figura Don Quijote de la Mancha. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.